When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way. When the dark Escéptico para los crédulos y crédulo para los escépticos. you must find a way. Molesta a unos y molesta a otros. Él es Manuel Carroyal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, vaya presentación. Sí, ¿verdad? ¿Te ha gustado, no? Sí, es que es real como la vida misma. Sí, sí, sí. Pero algunos podían soltarse un poquito, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que cuando dices lo que piensas y lo que piensas es políticamente incorrecto, pues necesariamente tienes que molestar a unos o a otros o a veces a todos. Claro, eso no es bueno siempre, ¿no? A veces eso no es bueno, el decir una cosa que pueda molestar a unos y a otros, o es relativamente bueno según los principios y según lo que se cree, ¿no? Claro, querido, pero es que vivimos en el tiempo de la posverdad, palabra recogida por la RAE oficialmente desde 2017. Y Pero ahora practicada no hay nada... desde hace mucho antes, ¿eh? Sí, sí, evidentemente, desde muchísimo antes. Es que hay, Y ahora no hay verdaderos nada profesionales de la posverdad, cada vez más. por todos lados, por todos lados. Y aunque sea un término que fue extraído del contexto político, en realidad la vemos aplicada constantemente en el ámbito de la sociología, del deporte, de la medicina, en todos los ámbitos y también en el mundo del misterio. Así que en tiempos de posverdad no hay nada más revolucionario y más incómodo que la verdad, a secas, sin el pos. En muchas ocasiones te digo, no utilices palabrejos, no utilices esa expresión que tanto dices tú, de el magisterio de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Y digo, cállate, cállate, Manuel. ¿Por qué dices el magisterio de la Iglesia? Pareces un curilla. El magisterio extraordinario. No, para remarcar un poquito más, ¿no? Claro, claro, es que hay magisterios y magisterios. Sí, pero bueno, es lo que se considera rango de utilidad. A ver, cuando hablamos en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, pues hay unas reglas lingüísticas a las que hay que circunscribirse. Y cuando hablamos del ámbito de las creencias católicas, no cristianas, sino católicas, hay una máxima autoridad que es esa, que es lo que dice el Papa cuando está ejerciendo de tal y todos sus obispos. Y eso es lo que se considera la verdad revelada. Ojalá fuese tan sencillo en otros ámbitos, como el ámbito de la ufología o el ámbito de la parapsicología, que existiese un magisterio extraordinario de lo paranormal para poder agarrarnos a algo, ¿no? El problema es que como no hay reglas, cualquiera puede decir que es ufólogo, que es parapsicólogo, que es astrólogo, que es vidente, y como no puedes acreditarlo de ninguna manera, pues cualquiera puede decir lo que le dé la gana, y así nos encontramos en un momento en que conviven tonterías como los Cheldrains o la tierra hueca con investigaciones muy serias y muy rigurosas en todos los campos, que quedan totalmente diluidas por el ruido de fondo. El magisterio de la Iglesia, ¿cuál es auténtica? ¿Una palabra de un papa como Juan Pablo II o una palabra de otro papa que también es infalible como el Papa Francisco? Porque dijeron cosas y dicen cosas muy contradictorias uno de otro, ¿no? No te creas, en ¿no? realidad, no, si las analizas, ningún papa puede decir algo que se aparte de lo que es la tradición ortodoxa. Porque hay ¿Quién sería tu amigo, Manuel? ¿Mi amigo? Sí. Don Diablos, porque... No, entre los dos, digo. Tu amigo, no una entrevista, no una persona que te vaya a dar o facilitar cosas. ¿Quién sería tu amigo? ¿Uno u otro? Vamos, no tengo ninguna duda. Yo ¿Quién? Me siento muchísimo más en sintonía con el Papa Francisco porque siempre ha estado más vinculado al mundo social, al mundo de lo social, que Ratzinger, que es más erudito, más distante, más convencional. Entre los dos, a pesar de que yo no soy creyente, entonces no puedo casarme con ninguno de ellos, pero precisamente por esa cercanía al mundo de lo social, que para mí es la esencia fundamental del cristianismo, la gran revolución de Jesús es que corrigió la tradición de
de Moisés, donde Moisés decía ojo por ojo, diente por diente, Jesús dice perdona a tus enemigos y da la otra mejilla, ¿no? Y esa componente social del cristianismo yo creo que es lo más seductor y lo más interesante que nos aportó. El camino que has hecho ha sido largo, porque de estar estudiando teología ahora a manifestar que no eres creyente, fíjate. Claro, pero la mejor vacuna contra una creencia es conocer otras creencias. O sea, cuando tú solamente conoces el cristianismo porque has nacido en un país católico, has recibido una formación católica y lo único que conoces es la Biblia. Además, yo siempre he responsabilizado a mi abuela de esa decisión. Sí, porque mi abuela pertenecía a esa generación en cuya casa solamente existían 2 libros, la guía telefónica y la Biblia, no había más libros. Entonces mi abuela, para dormirme cuando era pequeño, pues en vez de leerme los cuentos de Caperucita Roja o los cómics de Mortadelo y Filemón, me leía La Pasión de Jesucristo y el Nuevo Testamento. Ya entendemos algo más, ¿eh? Claro, estaba condenado, ¿no? Y cuando siendo un niño tú sientes curiosidad por el mundo de lo sobrenatural o de lo invisible, claro, si lo único que conoces es la mística, los fenómenos místicos, los milagros, pues es lógico que tires por ahí. Pero cuando empiezas a viajar y te das cuenta de que hay 1.400 millones de musulmanes que no piensan como tú, que hay 1.500 millones de chinos que no piensan como tú, que hay 1.300 millones de hinduistas que no piensan como tú y que no son ni mejores ni peores por tener otras creencias, empiezas a abrir tu mente, ¿no? Y a pensar que a lo mejor el cristianismo que comparten solo un 20% de la humanidad. Sí, es un detalle fundamental. Nos creemos el centro del universo, pero no lo somos. Somos el centro de nuestro universo. Pero toda esa formación, educación, cultura, ese contexto, ¿tiene que ver con el hecho de que tú acabaras en el seminario? Sí, porque yo tenía una vocación muy grande. O sea, a mí lo de hacerte sacerdote me parecía muy estimulante, no solo por la cuestión sobrenatural, por la curiosidad sobre quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, si existe un más allá, qué nos espera en el más allá, todas esas preguntas existenciales que yo creo que todo el mundo se ha hecho, sino también por la dimensión social, por el aspecto social. Yo, cuando era catequista y yo veía a los sacerdotes y a las monjas contar las historias de los misioneros, de las cosas que hacían en países lejanos y exóticos, a mí todo aquello me parecía muy conmovedor y un modelo a imitar. Claro, cuando descubrí que también existían misioneros musulmanes, que también existían misioneros budistas, que de la misma forma que nuestros voluntarios se jugaban la vida en las selvas de África, los voluntarios de la Media Luna Roja, por ejemplo, son los que están en la Franja de Gaza soportando los bombardeos israelíes, ¿no? Quiero decir que el mundo es mucho más grande y mucho más plural que este pequeño barrio que es el judeocristianismo, donde nos ha tocado nacer por casualidad, porque si hubiésemos nacido en la India seguramente creeríamos otras cosas y pensaríamos otras cosas, y el mundo es mucho más grande, mucho más plural, mucho más rico. Pero porque tú eres hijo del siglo XX y has visto muchísimas otras alternativas a tu posibilidad de ir aprendiendo e ir enriqueciéndote culturalmente. Pero si hubieses nacido, por ejemplo, en otra época, cuando prácticamente solo las personas que cogían y se acogían a la Iglesia podían académicamente aprender y experimentar, incluso hacer esta ayuda social que tú estás comentando, pues hubiese sido perfectamente o un sacerdote o un monje o algo así, ¿no? Porque tampoco estaba la posibilidad de estar viajando así muy fácil. Bueno, en pleno siglo XXI todavía hay mucho paleto y mucho pasguato que no ve más allá de sus narices. Es cierto. Que todos los extranjeros son malos y que todos los que no son católicos, apostólicos y romanos son anticristos, ¿no? Sí. Bueno, todos los que no llevan una bandera. Sí. Esos son cabezas cuadriculadas. Sí. Pero lo cuadriculado existe siempre. Yo creo que no es propio de este tiempo o de otro, es propio del ser humano. Y el ser humano, mientras existe gente cuadriculada. Que, por cierto, cuadriculados son algunos libros en los cuales también pueden abrir algunos y se darán cuenta. Es muy bueno este mensaje, y eso que podemos encontrar en los libros también nos dice mucho sobre lo que es este planeta. Belén, el lugar en donde, según la tradición cristiana, nació Jesús, Belén
es un lugar árabe, palestino, es un lugar ocupado en estos momentos. Y es un lugar islámico. ¿Por qué nos asustamos? Pues igual no. Igual estamos todos más cerca de lo que pensamos, ¿no? Claro, bueno, de hecho Belén, que es la ciudad del pan, como se conoce tradicionalmente, es una ciudad en la que hay una gran, la mayoría de la población son cristianos, de raza árabe, es verdad, palestinos, pero muchos de ellos son cristianos o ateos o budistas incluso. No, lo que ocurre es que tenemos esos tópicos y en todo el mundo ocurre, pasa en todos lados, de ver al distante, al diferente como el enemigo, como el adversario o menospreciar al que no piensa como nosotros. Esto ocurre en todos lados. Cuando tienes la oportunidad de viajar por África, que es un lugar maravilloso de donde venimos todos, donde nació nuestra humanidad, o por Asia o por Oriente Medio, y tienes la oportunidad de convivir con familias y escuchar sus conversaciones, te das cuenta de que tampoco son mejores ni peores, o sea, que cometemos todos los mismos errores, que una familia hinduista de Benares tiene una visión de los occidentales o de los europeos tan llena de prejuicios y de tópicos como ocurre a la inversa, como ocurre aquí con ellos, ¿no? Manuel, yo soy de los que hago las cosas al revés. Te pido perdón. ¿Me perdonas por lo siguiente que voy a hacer? Sí, ya sabes que yo te perdono siempre. Bueno, pues vamos a escuchar una cosita que es uno de los momentos más importantes y más históricos en la historia de toda la televisión mundial y, por supuesto, española. Es un momento que protagonizaste tú de este modo. Tradición oral, padre. Evidentemente, no antes. Oral, La única profecía que hay en la Biblia que no se ha cumplido es el Apocalipsis. ¿O no? ¿Quién ha dicho que no se ha cumplido? Ya se ha cumplido el Apocalipsis. ¿La caída del Imperio Romano no se ha cumplido? Pues ya está usted que el Imperio Romano sigue. No, el Imperio Romano sigue en el Vaticano y bastante entonces fortalecido. hablamos de los 7 sellos. No entremos en conclusiones históricas. Déjame acabar el argumento, un imperio que tiene... Déjame acabar el argumento. Oiga, usted... Un momento. Que déjame acabar un el imperio no lleguemos a las manos. Un imperio Que fue un momento histórico cuando el padre Apeles, que no se acuerda de él, golpeó y dio una torta en directo en televisión a Manuel Carballal. Manuel, ¿te acuerdas de ese momento, no? Sí, me estoy acordando de ese momento y de tu santa madre, que no tiene culpa de nada. Pero Por eso decía que me perdonas, ¿no? ¿A quién se le ocurre taparle la boca con lo que le gustaba hablar a él? Sí, pero lo que mucha gente no sabe es que yo tenía mucha confianza con José Apeles y lo conocía de antes. O sea, cuando regresamos de un viaje, de uno de los viajes a Haití, Miguel Blanco y yo, él se puso muy malito, yo creo que se trajo una maldición vudú, y estuvo 3 meses ingresado entre la vida y la muerte en la Clínica de la Paz, en el Hospital de la Paz. Entonces me pidió que me ocupase yo durante esos 3 meses de llevar y de presentar su programa. Y ahí es donde apareció por primera vez el padre Apeles, cuando yo le invité, imagínate, a un debate con Salvador Freixedo y con Gabriel Carrión. Jolines. Que fue una carnicería también. Yo tenía que levantarme físicamente en el estudio a quitarle los micrófonos, porque aquello era una escabechina. Quiero decir que teníamos mucha confianza. Pero lo que ocurrió en ese programa en concreto es que era un debate en que los dos estábamos del mismo lado. O sea, la idea era que José Apeles y que yo nos enfrentásemos a 3 videntes representando un poco el planteamiento más crítico, ¿no? Pero llegó un momento en que a mí me pareció un poco ridículo que un sacerdote católico pretendiese anteponer sus creencias, que son tan irracionales como cualquier otra creencia, a las de unos videntes, porque al fin y al cabo, y es de lo que estamos hablando en el momento de la discusión, hay un género bíblico que se llama los libros proféticos, que también pretenden adivinar el futuro, ¿no? Como los videntes, y que tienen la misma verosimilitud y la misma credibilidad. Entonces, al final, ya no éramos 2 bandos, sino que éramos 3. Estaba Apeles, los videntes, y luego estaba yo por otro lado. O sea, tú metiéndole caña a él, claro, el hombre... Claro, no, yo metiéndole caña a los videntes y a él también, porque en ese momento no me parecían tan diferentes. Es que porque nosotros hayamos crecido en un contexto católico y durante toda nuestra vida hayamos escuchado que un carpintero de Nazaret resucitaba muertos, caminaba sobre las aguas, resucitó de la muerte al 3er día, desde un punto de vista racional, desde un punto de vista científico, objetivo,
Hombre, pues eso es tan fácil de asumir casi como lo de la Tierra plana o como lo de que los videntes vean el futuro. En ese momento estabais discutiendo sobre el Apocalipsis, él tenía una idea sobre eso un poquito más, digamos, la de la Iglesia, que el Apocalipsis había ocurrido ya, que era en el siglo I, que era cuando se produjo la caída del Imperio Romano, que era una serie de cosas que ya habían sucedido. Y en realidad ese Apocalipsis, el de San Juan, según otros, es algo que todavía tiene que pasar. Bueno, no sé si todavía tiene que pasar o está pasando en este 2020, ¿no? Pero que parece que para ellos es una profecía cumplida, con lo cual soluciona mucho el problema, y para otros es una profecía sin cumplir. Pero el Apocalipsis, el término, tiene su origen en el cristianismo. Claro, pero no perdamos la perspectiva. Todos los libros revelados, todos, desde el Bundahish de los zoroastrianos, que es el principio del monoteísmo y que tanto influyó al judaísmo, que a su vez inspiró el cristianismo, que a su vez inspiró el islam, las tres grandes religiones del libro, desde el Bundahish al Popol Vuh, los Upanishad, todos los libros revelados son revelados para una pequeña comunidad. Antes decíamos que solamente el 20% de los seres humanos de este planeta son cristianos, no católicos, cristianos, porque entre ese 20% están los cristianos, los protestantes, los anglicanos, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas. O sea, hay 50.000 opciones dentro del cristianismo, ¿no? Y no todos aceptan la revelación de todos los libros de la Biblia. Si tú te coges una Biblia de los testigos de Jehová, es que no tiene mucho que ver con una Biblia católica, aunque supuestamente las dos son la palabra revelada por Dios. Pero es que el 80% de la humanidad ni sabe lo que es el Apocalipsis, ni le interesa, ni va con ellos. Igual que las profecías que se interpretan en el Corán, le interesan a los musulmanes, pero a un católico que vienen hablándote de las profecías del Corán y dice, qué tontería, a mí esto no me interesa, ¿no? O las profecías de los libros hinduistas, o etcétera. Y en esa búsqueda de respuestas, tu tránsito de estar un poco estudiando la Biblia te lleva a también intentar buscar explicación a fenómenos extraños, ¿no? Claro. En realidad ya lo hicieron los jesuitas antes que yo. Cuando los jesuitas empezaron a viajar por el mundo para evangelizar con la intención de hacer conversiones, y llegaron, por ejemplo, a la India, se encontraron con que todas las cosas que su libro sagrado, que la Biblia, o que la tradición de la Iglesia, que es el otro canal de la revelación, describía como fenómenos místicos, como pruebas de santidad, como el garante de que un determinado personaje era santo porque había estado ungido por el Espíritu Santo y era capaz de levitar, o era capaz de caminar sobre brasas, o era capaz de bilocarse, o era capaz, todas las cosas que hacen los santos dentro de la tradición de la Iglesia. Pues cuando los jesuitas llegaban por ejemplo, a la India, se encontraron con los yogis, o se encontraron con los místicos hinduistas, que hacían exactamente lo mismo, pero no estaban bautizados. Por lo tanto, no podían recibir los dones del Espíritu Santo, según el esquema, ¿no? Según las reglas del juego del dogma católico. Y eso era desconcertante. ¿Qué significa esto? Que hay la posibilidad de que Dios se manifieste fuera del reducto del cristianismo, o puede haber otra explicación. Y muchos de los grandes padres de la parapsicología, que fue el intento de estudiar racionalmente esos hechos que hasta entonces se consideraban milagrosos, eran sacerdotes y además eran jesuitas. Y además eran profundamente escépticos, desde el padre Heredia al padre Óscar González Quevedo o el padre Sarson. Muchos jesuitas se familiarizaron con todas las técnicas de investigación de la parapsicología, que incluye la eliminación de los fraudes, que incluye estudiar ilusionismo, prestidigitación, para poder discernir si un supuesto hecho sobrenatural puede ser no sobrenatural, puede tener una explicación psíquica o puede ser un fraude. Así que esta tradición dentro del seno de la Iglesia, bueno, todavía hoy en la Universidad Lateranense del Vaticano es una de las pocas universidades oficiales donde se puede estudiar parapsicología. En algún sitio, desde los 3.000 metros hasta la Tierra,
más o menos, o de los 2000, es igual. Cuando uno se tira en paracaídas, cuando no tiene a su alrededor nada, absolutamente nada, cuando uno se tira en paracaídas, ¿se siente más cerca la presencia de Dios o no? Sí, sobre todo cuando se abre y ves que la cosa va bien. Entonces, gracias. Cuando se abre la campana, porque desde que hasta entonces estás pensando en el diablo, ¿no? No, Luego dices, ¡ay, gracias a Dios! Perdona, tengo que hacer una puntualización. Si no se abre, yo creo que estás más cerca porque piensas que si le puedes ver, está la cosa muy mala. Yo siempre le decía a los novatos, cuando ya llevaba unos cuantos saltos y venía gente nueva al Paraclub, les decía que tenías tres opciones. Está la campana principal, que es el paracaídas principal, que es el que se abre cuando saltas. Luego hay un segundo paracaídas de emergencia, que no tiene mandos, que va con un muelle, que salta y que a menos de 200 metros del suelo todavía puede abrirse. Y luego les decía que tenían un bolsillito con un rosario de una sola cuenta, que era lo que le iba a dar tiempo para decir Dios te salve María, y se acabó. Todo esto lo decimos porque tú te metiste en el paracaidismo para conseguir testimonios de pilotos y de gente que tuviera que ver con las profesiones del aire con ovnis, ¿no? Sí, yo he hecho muchas burradas en mi vida. He hecho muchas burradas, sí. Sí, cuando yo llegué a la convicción de que probablemente los mejores testigos, no son perfectos, pero lo que más se acerca a la perfección dentro de los testimonios OVNI eran los pilotos, porque lógicamente los meteorólogos son muy buenos testigos, porque saben diferenciar fenómenos meteorológicos que a lo mejor otra persona puede confundir con un OVNI. Los astrónomos son muy buenos testigos, porque también saben diferenciar fenómenos astronómicos que pueden generar confusiones con una persona no familiarizada, pero de todos, sin duda los mejores son los pilotos, porque los pilotos tienen formación meteorológica y astronómica, porque es una asignatura, digamos, que en la formación del piloto, por si se queda, pues eso ocurre, sin sistema de navegación, y tienen que orientarse por las estrellas o por las nubes, tienen que detectar posibles amenazas climatológicas, pero es que además de todo eso, los pilotos tienen que someterse a lo que se llaman los cursos de refresco cada 6 meses para actualizar tanto sus test psicológicos como su formación. Tienen la posibilidad de consultar un radar, que es algo que no puede hacer un meteorólogo o un astrónomo, pero sobre todo son los únicos testigos del mundo que ante un fenómeno aéreo no identificado pueden intentar acercarse a él para identificarlo. Un taxista que ve un ovni en el cielo, por mucha caña que le meta al taxi, no va a volar para acercarse al ovni, pero un piloto está en un avión y sí se puede acercar. Entonces a mí se me ocurrió pues intentar empezar a buscar pilotos que hubiesen visto ovnis. Y lo que hice fue, primero escribí a todas las compañías aéreas de España, compañías aeronáuticas, de aerotaxis, comerciales, de transporte, aerolíneas privadas, y claro, prácticamente todas me mandaron a frichurros cuando les preguntábamos por los ovnis. O sea, yo lo intenté por las buenas, y luego ya lo intenté por las malas. Y por eso saltaste en paracaídas, ¿no? Sí, porque se me ocurrió irme al aeropuerto de Peinador, en Vigo, que es el que tenía yo más cerca, donde hacían formación para pilotos, a preguntar cuánto costaban los cursos de piloto. Yo pensé, bueno, pues si me meto en este mundo, pues voy a conocer pilotos. Entonces, claro, cuando te enteraste de los precios, dijiste, paracaidista mejor, ¿no? Le dio un pampurrio cuando se enteró del precio. Sí, cuando me dijeron el precio, ya dije, bueno, pues muchas gracias, adiós. Y saliendo de la escuela de la escuela de vuelo del aeropuerto de Peinador, justo enfrente estaba la escuela de paracaidismo. Así que se me ocurrió preguntar, oiga, ¿y esto del paracaidismo cuánto cuesta? Y eran, me acuerdo, 50.000 pesetas de las de antes. Dije, mira, hasta aquí llego. Claro, yo no pensé en ningún momento tirarme de un avión. Lo que pasa es que los cabritos primero te cobraban y entonces ya te decían que si no tenías un mínimo de 2 saltos, no te daban la licencia, la FENDA, la licencia de deportes aéreos, que te permitía, que a mí me permitió, y fue una herramienta que yo amorticé, meterte, acceder a festivales aéreos, es decir, entrar en aeroclubs, entrar en bases aéreas, si se celebraban allí los certámenes aéreos, entrar en torres de control, y a partir de ahí ya me peiné todas las torres de control y aeropuertos y centros donde hubiera pilotos de España. Y fuiste conocido en la zona, ¿no?
Pues conseguí, mira, yo empecé a recoger testimonios de pilotos hace unos años y la última vez que los contabilicé en el archivo que llevaba tenía más de 1.500 casos, que se dice pronto, uno a uno, recogidos de pilotos, controladores aéreos y radaristas que habían estado implicados en algún incidente. Más de 1.500, se dice pronto. ¿Tuviste acceso personal gracias a eso a gente que había visto ovnis dentro de esos profesionales del aire? ¿Cuál sería el caso que tú escogerías como un ejemplo de que hay algo más de lo palpable, de lo físico, de lo que se considera verdad? Sin ninguna duda, el caso protagonizado, pero lo he comentado muchas veces, por Luis Carballo y Sanbenito, que a mí me parece el mejor caso ovni de la historia de la ufología española. O sea, creo que es brutal, porque es un caso en el que intervienen 2 pilotos de combate. Claro, aquí también hay una jerarquía, como todo en la vida. Sí, 2 pilotos de combate que son máximo lo que puede ser en el lugar más importante, que es la base aérea de Zaragoza. Llegaron a ser uno de ellos jefe de esa base aérea. Bueno, es un testimonio fantástico. Cuando describieron el OVNI, dijeron, bueno, era lo más parecido a algo antiaeronáutico, pero volaba y volaba más rápido que nosotros. Era como un huevo con una parte superior similar a lo que llevan los jueces a ese cuadrado en la parte de arriba, ¿no? Sí, ellos lo describían como un huevo, un huevo volante no identificado, rodeado de ventanillas y tocado con una especie de birrete, como un casquete en la parte superior. O sea, ni siquiera describían un platillo volante, que sería lo más típico, y que además vieron con mucha claridad, porque a diferencia de la gran mayoría, de la inmensa mayoría de los incidentes OVNI, no es un caso nocturno. Esto ocurrió a las 11 de la mañana, pero no es que lo viesen 2 pilotos muy cualificados desde 2 aviones diferentes. Es que además apareció en el radar. De hecho, todo el incidente se produce cuando aparece un eco de radar no identificado, detectado en las pantallas de radar, y notifican a los 2 cazas que estaban en situación de espera un scramble, que es una salida de una intercepción para intentar identificar ese tráfico no identificado que ha aparecido en el radar y que está invadiendo el espacio aéreo español. Por lo tanto, tenemos caso diurno, detección de radar, 2 pilotos de combate en 2 aviones diferentes, uno de ellos que llega a ser, como has dicho, el jefe de la base aérea hispano-norteamericana de Zaragoza, o sea que no podía llegar más alto. Además toda su biografía profesional es brillante, es espectacular. Y macho, si eso no es un ovni, que baje Dios y lo vea. Aquel artefacto incluso hacía maniobras en torno a los aviones, subía, se iba para atrás, para adelante, era espectacular, llegaba a volar a una velocidad extraordinaria. También me pareció muy llamativo y muy espectacular eso que se conoció gracias a ti, esos informes de radar de Galicia del año 1990, creo recordar, de los radares de los aeropuertos de Santiago, de La Coruña, que habían visto un ovni. Uno de los radaristas había detectado algo durante muchas horas, que son ovnis que estuvieron sobrevolando la península e incluso interfiriendo en aviones en vuelo, ¿no? Sí, además es un ejemplo estupendo de los buenos resultados que generó aquella estrategia tan absurda de meterte paracaidista, porque ahora, fíjate, estamos comentando el caso de Sanbenito, ahora estás comentando el caso, creo recordar que es exactamente del 5 de diciembre del 89. Exacto, sí. Y hablo de memoria. Y ahora que todo el mundo está tan entusiasmado, como si fuera la primera vez que unos pilotos ven un ovni con esto del Pentágono, las filmaciones de la Marina, chorradas. O sea, en España tenemos casos mucho más espectaculares y en pleno día, pues son más chulos. Es que se estuvo desde el día, toda la noche y parte del día siguiente. Los ovnis detectados, ¿no? Y como te decía, es un ejemplo estupendo de cómo funcionó aquella estrategia, porque en la rotación de salto en el Paracrug al Sur, que es donde yo me formé como paracaidista, cuando subíamos a la avioneta, saltábamos desde una Cessna inicialmente, luego ya desde un avión más grande, pero en principio desde una Cessna, y eso era una rotación de 5 paracaidistas y el piloto.
Y claro, yo viniese con quien viniese de piloto, yo siempre me sentaba a su lado para preguntarle, ¿y tú alguna vez has visto algo raro en el cielo? Y entonces un día, además, claro, cuando vas a tirarte de un avión a 1.500 o 2.000 metros de altura, eso une mucho, ¿no? Porque no sabes si va a palmar alguien. Entonces, es una experiencia que une bastante. ¿Cuántos saltos diste? Yo salté 16 y en uno de ellos tuve una emergencia porque salté mal y el paracaídas salió por donde no debía, me arrancó el casco, lo cual es una sensación muy rara, porque cuando tú estás en el aire, o sea, no te puedes sujetar a nadie, y de repente notas una colleja como la del Padre Apeles, pero más fuerte, ¿no? Y ves que algo redondo sale, todo esto mientras estás cayendo en el aire, ¿no? Piensas, la cabeza, me han arrancado la cabeza, pero claro, ¿quién me va a arrancar la cabeza si estoy en el aire? ¿No? Es una situación un poco... Y no se suele ver, ¿eh? Además. Un poco psicodélica. Pues en uno de los vuelos, Pareses, creo recordar que se llamaba el piloto, claro, empiezo a interrogarle allí mientras el avión despega, tiene que coger la posición de salto, y hay unos minutos de tiempo, entonces yo le estaba preguntando si él alguna vez había visto algo extraño o sabía de algún compañero, y fue él el que me puso en la pista de esta historia, que era inédita, era uno de esos casos que no conocíamos. Me comenta que bueno, que él conocía a un controlador aéreo en el centro de control de Santiago, que le había comentado que en una ocasión se había visto en una situación de alerta ovni. Claro, cuando dice lo de alerta ovni, yo pensé que era un programa de radio, ¿no? Que había estado escuchando un programa. Y yo, no, avisó a Defensa, estaba la Guardia Civil, digo, hostia, aquí hay tema. Y entonces ya me pongo a investigar. Y la historia es muy interesante porque se inicia, lo tiene todo este caso. Yo me voy al centro de control de Santiago, localizo al controlador que estuvo aquella noche, él me explica y me facilita los documentos que redactó, que a fecha de hoy todavía no se han desclasificado, por cierto, igual que el caso de Sanz Benito y de Luis Carballo, el expediente de ese caso desapareció, nunca se desclasificó, pues en este caso todavía hay documentos que no se desclasificaron. La historia empieza cuando él, que está en la torre de control, recibe una llamada telefónica de la Guardia Civil de Sala, en la provincia de La Coruña, porque a su vez al cuartel de la Guardia Civil había llamado un astrónomo aficionado, resalto lo de astrónomo, porque estamos viendo que ya hay unos testigos muy cualificados que estaba haciendo una observación astronómica y de repente ve un platillo volante. Además, en el informe se describe como disco plateado con una aureola resplandeciente. Estas son las palabras exactas. Y este ciudadano tiene la feliz idea de llamar a la Guardia Civil, de avisar a la Guardia Civil para a ver si saben qué demonios es eso que él está viendo con su telescopio. Y el comandante de puesto, que estaba en ese momento en el cuartelillo, gracias, porque luego también estuve allí, claro, también hablé con el comandante, gracias a que él había sido testigo de un encuentro cercano, cuando años antes estaba destinado en Asturias, aquello le dio credibilidad a la llamada, le ordenó al sargento, el sargento Zas, recuerdo, que saliese fuera del cuartelillo a ver si realmente se veía algo, le confirma que lo ven, avisan a la torre de control y el controlador aéreo avisa al Ministerio de Defensa. Y desde ese momento, desde el EVA 10, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10, que está en Barbanza, se establece una comunicación entre el radarista militar, el radarista del Ejército del Aire y el controlador civil de Santiago, donde se va recogiendo minuto por minuto todas las evoluciones que hace en la pantalla de radar aquel objeto, que sube, que baja, que se desplaza por media Galicia, hasta que de repente ese eco, eso que era un eco solo, ese objeto no identificado, se divide en tres en la pantalla de radar y desaparecen a distintas altitudes, ¿no? A todo esto saltaban los sistemas de alarma de varios aviones que estaban cruzando líneas aerovías por esa zona y demás. Y pues fíjate, es uno de esos casos que gracias a la tontería del paracaidismo al final salió a la luz. Y no es ciencia ficción, eso pasó de verdad. Tenemos que insistir, nada de lo que nos han contado es ciencia ficción, supera la realidad a la ficción. Este caso es uno de ellos, ¿no? Absolutamente, absolutamente. O sea, una de las cosas más maravillosas del fenómeno OVNI es que no hay límites. Cualquier cosa que puedas imaginar
ya ha sido recogida en alguna encuesta, en algún caso, en alguna parte del mundo. Y una de las cosas más maravillosas es tenerte aquí, Manuel Carvillal, tenerte en La Rosa de los Vientos, en el Círculo Secreto, escucharte como te hemos escuchado y seguir escuchándote en el futuro. Gracias, Manuel. Pásalo muy bien. Gracias. Ahora te voy a esperar a la puerta. Vale, sí. No, No, por eso te he puesto la grabación cuando estabas lejos. Claro, pero te la guarda. Te la guardo. You must find a way. When God decides to love